Hoy te voy a decir toda la verdad. Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad, y como lo dije al principio, al final del video te voy a decir toda la verdad sobre la finitud de la vida útil de un cantante, de un artista. En este caso, la pregunta principal es: Dimash, ¿puede quedarse sin voz? ¿Dimash puede perder la voz? Ahora lo vamos a hablar bien a todo eso. Antes que nada, le mando un beso enorme a mi sobrina Cande, que es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Así que Cande, un beso grande. Sigan en las redes sociales, que se las dejo acá en la descripción de este videito. Por otro lado, suscríbanse a este canal maravilloso, donde te voy a decir todas las cosas técnicas. Este canal va dedicado a todos los cantantes, a los chicos que quieren estudiar canto, a gente que quiere saber cómo canta, por qué canta así determinado artista. En este caso vamos a hablar de Dimash. Hay un montón de videos sobre él en este canal. Vamos a hacer para la semana próxima una votación. A ver, ¿a quién quieren que le haga el análisis vocal? ¿A Dimash en Guerra y Paz o a Luis Miguel en una canción que esté cantando en vivo también? Así le hacemos el análisis vocal, así que voten por favor, tanto acá en los comentarios como en las redes sociales. No pueden pasar por este canal sin ponerle me gusta o no me gusta. O sea, chicos, es gratis, me hice pelota el codo. Es gratis, así que un me gusta sería ideal, un no me gusta también. O sea, la cuestión es que le pongan algo a este video. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Dimash, ¿puede quedarse sin voz? En un lapso de tiempo de 3-4 días, no sé por qué se dio que un montón de gente me empezó a escribir, tanto en mensajes acá, en los comentarios, como en las redes sociales, en privados. Me preguntaban, obviamente, desde el más sincero amor, desde el amor más puro y la inocencia, me preguntaban, ¿puede pasar esto? Porque me encanta tanto como canta, amo tanto a Dimash, que me pone muy nervioso este tipo de cosas. Yo ya lo dije en el video anterior, no pensemos en cosas negativas. O sea, todo lo que vos pienses se concreta. Lo que pensás, lo concretás. Lo que decretás, lo concretás. Esa es mi frase inventada hoy, creada hoy para ti. Pensemos siempre en positivo y enviemos los mejores pensamientos a todo el mundo. No solo a Dimash, sino a todo el mundo. ¿Ok? Bueno, ¿puede quedarse o no sin voz Dimash? Desde la parte técnica, obviamente no. O sea, tiene una técnica vocal tan depurada. Ustedes no se olviden que viene de familia de cantantes. La madre creo que es soprano. Ya viene con una técnica vocal incorporada este chico desde que nació. Aparte, lo que estudió durante toda su vida. Con solo escucharlo sabes cómo maneja la laringe. Uno estudia canto, entre otras cosas, para manejar la laringe y no que la laringe te maneje a vos. Por ahí yo pego algún grito, suponete, y es el grito que yo quería pegar, que yo quería gritar. Entonces, eso habla de la dominación, de la indómita laringe. Eso es producto del estudio, del entrenamiento, del ensayo de un cantante. Imagínense la técnica depurada que tiene Dimash, que no solo maneja la laringe, sino maneja un montón de cosas más que las hace solo con el estudio. ¿Qué pasa? El estudio, como dijo Sócrates, creo que fue, el conocimiento os hará libres. Y es cierto, si vos aprendés canto, bueno, esto en todos los aspectos de la vida, ¿no? El conocimiento te hace libre. Si vos específicamente en nuestro campo, si nosotros estudiamos canto, tenemos, aparte de saber cómo emitir el sonido y todo eso, tenemos un amplio abanico de posibilidades para llegar a, suponete, determinada nota. Si vos llegás a una nota que tenés que llegar acá, emitir esa nota,
tenés un montón de posibilidades para llegar al mismo fin, ¿entendés? Y no hacerlo de una sola manera porque te salió. El estudio a un cantante le da la posibilidad de crear diferentes cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la parte a lo que nos compete. Desde la parte técnica, Dimash, imposible que tenga una lesión vocal por mala técnica. Pero ahora tenemos que hablar, al final te lo voy a contar, de los accidentes vocales, que eso nadie está exento. Pero sigamos con esta parte. La parte genética. Dimash, su mamá, una excelente soprano, se ve que tienen una laringe a prueba de bala. O sea, no va a tener ningún tipo de problema vocal genéticamente. Porque te das cuenta con solo oírlo. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora hablemos de los imponderables, que es lo que yo siempre hago hincapié. Obviamente que con una buena técnica vocal, uno sabe cómo manejarse en determinadas situaciones. Pero hay imponderables que te pueden resentir las cuerdas vocales. Y nosotros no somos los cantantes, no somos un guitarrista que toca una guitarra. O sea, que se le corta una cuerda, la cambia y siguió tocando. No, nosotros se nos rompe, se nos daña el instrumento vocal y se terminó la carrera directamente. Está bien que ahora hay muchos adelantos médicos y técnicos y bueno, se pueden solucionar un montón de cosas que antes no. Ahora te lo solucionan, pero bueno, la cuestión es no llegar a eso. Uno puede tener un imponderable, un imprevisto, como el hecho de tomar frío. Te hace una especie de espasmo donde se inflaman las mucosas. Esas mucosas ya inflamadas al cantar te pueden dejar pequeñas lesiones en la mucosa de la cuerda vocal. Entonces, son imponderables que tiene un cantante que siempre tiene que luchar contra eso. Ya sé que vos me vas a decir, ¡ay no! Dimash, no puede ser que tenga una cosa así, que tenga un imprevisto de determinada manera, así horrible porque es un ser angelado. No, o sea, ese tipo de imprevisto, de contratiempo, lo puede tener cualquiera. Puedes tomar frío, estás cantando y alguien te acerca algo para tomar y está con hielo, suponete. Eso te produce una inflamación. Cualquier tipo de inflamación interna, como puede ser una enfermedad viral, un simple resfrío, una angina, es una inflamación que tenemos en la laringe, hablemos de una laringitis, ¿no? Una pequeña inflamación que tenemos en el aparato vocal. Cuando sucede eso, lo primordial es hacer reposo. Ahora, y no cantar. Ahora, una persona como Dimash que tiene una gira mundial, suponete. ¿Cómo hace para decir, ay no, hoy estoy con la garganta un poco tomada, no voy a cantar? No, tenés que hacerlo igual porque es un profesional. Entonces, siempre hay imponderables. Te doy otro ejemplo. Un día estás loco de los nervios porque alguien te hizo subir la temperatura allá a 1000. O sea, te pusiste nervioso por alguna noticia que no te esperabas, lo que fuere. Salís a cantar y no estás en tu eje. Entonces, al no estar en tu eje, en tu centro energético, te va, no sé, vas a meterle más presión a la columna de aire, te podés lastimar las cuerdas porque estás sin pensar, estás con toda la rabia encima y cantás. Eso también te puede hacer mal. O sea, hay muchas cosas que pueden pasarle a un cantante. Yo me acuerdo que una de las presentaciones de Dimash, no me acuerdo dónde, no quiero mentir. Yo no me acuerdo si los chicos, ustedes Dears, me dijeron que, creo que en New York era, Dimash estaba mal de la garganta. Hizo igual el concierto. Ese tipo de cosas. Pero ¿cómo haces para suspender un concierto así? Con toda la gente esperándote, con todas las entradas vendidas, los productores que están ahí, viste, con el cuchillo y tenedor en la mano para... ¿Entendés? Entonces, ¿cómo haces para hacer reposo en esa situación? Salís a cantar igual.
ese tipo de cosas te dañan las cuerdas vocales. Por eso yo hablo de la finitud de la vida útil del artista. Dimash puede quedarse sin voz, es un humano. Le puede pasar cualquier cosa, cualquier accidente de estos que son pavadas que te estoy diciendo, o un esfuerzo que hizo, que hace, y puede tener una pequeña hemorragia en las cuerdas vocales, como le pasó a Adele, creo que le pasó a Shakira también. Está bien, ahora se soluciona eso. Pero bueno, no dejan de ser imprevistos y puede llegar a tener daños grandes, cada uno en las cuerdas vocales. Pero bueno, volvemos al principio de todo esto. Ya hablamos de la finitud. Lo que no hablamos es del envejecimiento. No el envejecimiento, no, el envejecimiento de la laringe. Imagínate que Dimash tiene, en ese momento creo que tiene 27 años. Ustedes díganme acá en comentarios a ver si es cierto lo que yo digo. Creo que tiene 27 años. Estas nuevas versiones que está haciendo Dimash las hace con una técnica más depurada, está más asentado, no tiene ese vigor que tenía hace años atrás, donde ponía mucha presión de aire, salía un sonido muy estridente, muy hacia adelante. No, Dimash está cuidando eso. ¿Por qué? Porque está asentando su voz. No solamente está asentando, sino, obviamente como nos pasa a todos, vamos envejeciendo. A medida que vas creciendo, no vas a tener la fuerza para cantar ese belting monstruoso que hace, porque lo vas perdiendo, o no lo vas perdiendo, pero a lo mejor no tenés las ganas, no tenés la fuerza como para hacer eso. Suficiente esfuerzo hace un cantante para estar arriba de un escenario. Imagínense cantar en semejantes notas agudas, fuertes. O sea, la técnica vocal que utiliza cada cantante te sirve para crear en la misma nota diferentes posibilidades para abordarla. Seguramente Dimash va a encontrar más adelante, cuando tenga 80 años, va a encontrar la forma de llegar a esas mismas notas desde otra manera. Mucha gente ni cuenta se va a dar de eso, pero va a suceder porque es el envejecimiento natural de cada persona. Imagínense ahora, escuchen las versiones nuevas, son fantásticas, con una voz asentada, más asentada. Imagínense lo que va a ser dentro de 5 años Dimash. Una cosa increíble, es imparable. Dimash no tiene techo, o sea, el techo es él mismo. Él va a llegar a donde quiera llegar y ya llegó a donde quiso. Y ni hablemos del amor de la gente. Así que bueno, pero como yo te decía antes, volvemos a lo mismo. Yo te estoy hablando de la finitud de la vida útil del cantante. Si nosotros los cantantes estamos siempre en la línea, en la cuerda floja, cantando, actuando, está bien, tenemos el estudio, tenemos un montón de cosas, pero hay imponderables que te pueden pasar y lastimar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué pensar cosas negativas que se pueden llegar a concretar? Brindale todo tu amor, tu cariño, tu respeto hacia él y le vas a dar buena vibra como para que él siga con esta carrera maravillosa que tiene. Disfrutemos de su arte. Cuando te vengan esos pensamientos negativos, ¡ay, se queda cosa horrible! Pensá en su arte, en lo que te da, en lo maravilloso de su creación artística. ¿Ok? Bueno, chicos, los quiero mucho. Ojalá hayan entendido este tipo de mensaje, que para mí es el más importante. Si bien yo te estoy dando tips para cantantes, te estoy diciendo que lo que quieras lo concretas. Esa es la leyenda de hoy. Los quiero mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima si Dios quiere. ¡Ay, me olvidaba! Esto te lo hice en voz mixta. Y es un belting en voz mixta. Pero bueno, me olvidaba. Votadme, por favor, a quién querés que le haga la semana próxima. El viernes, no me acuerdo qué viernes es, pero el viernes que viene. Si querés que le haga a Dimash el análisis vocal a Dimash en Guerra y Paz,
o a Luis Miguel en una canción que no la decidí aún. Déjenme en los comentarios, ¿tenés algo en vivo de Luis Miguel? Mándamelo. No sé, decidimos juntos a ver qué hacemos la semana próxima. Si entras a mi Instagram, que me puedes seguir también, ahí en las historias diarias te voy a poner todos los días una encuesta, a ver a cuál elegís vos. Dale, los quiero mucho, chicos. Un beso grande y hasta la próxima. Chao, 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 chao.